Listo. Ahora todos tenemos problemas de conexión. Qué pena con ustedes, se me fue por un momento el internet, pero ya pude volver. Como les estaba comentando, Jonathan también tiene problemas de conexión, entonces vamos a iniciar. Seguramente él se va a estar comunicando con nosotros en el transcurso de la sesión. Me gustaría iniciar presentando a David. David es químico farmacéutico de la Universidad ICESE. Él es magíster en ciencias farmacéuticas y alimentarias y ha trabajado con la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales de la Universidad de Antioquia en el desarrollo de este proyecto, que es una vacuna contra la leishmaniasis en Colombia. Entonces, David, la palabra es tuya, el tiempo es tuyo y bienvenido. Ok, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Se te escucha perfecto. Listo. Bueno, este es mi proyecto de trabajo de maestría. Como bien lo estaba diciendo Luisa María, yo hice mi maestría en la Universidad de Antioquia y específicamente en nuestro grupo de investigación nosotros nos enfocamos en el desarrollo a nivel preclínico de, de intervenciones inmunológicas utilizando animales de experimentación. Este es un grupo pues básicamente de inmunología, pero intentamos como desarrollar también, digamos, enfoques desde la farmacia, desde la nutrición, desde la química, desde la biología, etcétera. Bueno, el título de esta presentación es Desarrollo preclínico de una vacuna para la leishmaniasis en Colombia, y eso fue desarrollado en el grupo de inmunomodulación que pertenece a esta corporación de la Universidad de Antioquia. Bueno, lo primero que tenemos que empezar a hablar es sobre los componentes de las vacunas, porque vamos a hablar, ¿cierto?, del desarrollo de una. Y básicamente las vacunas se componen de dos, digamos, de dos componentes. Uno que es el antígeno. Bueno, yo creo que hay alguna gente aquí que me sigue en Twitter. Yo he explicado esto varias veces. El antígeno es, como tal, como se le puede decir así, el principio activo de las vacunas. Los antígenos son básicamente una molécula que usualmente es una proteína que pertenece al patógeno y que es exclusiva de él. Ojalá sea, digamos, exclusiva, cosa que el sistema inmune de la persona que está siendo vacunada pueda reconocer esta proteína y aprender a reconocerla luego en un futuro. Es decir, esta va a ser como el target. Digamos, esta presentación es sobre leishmaniasis y eso, pero voy a hacer algunas comparaciones con las vacunas de COVID, que yo creo que son, pues, son conocidas por nosotros. En el caso de la vacuna de COVID, este antígeno es la proteína Spike, que es la coronita del coronavirus, ¿cierto? Bueno, y el otro componente importantísimo de las vacunas son los adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias químicas o el propio vehículo o la plataforma o la formulación de la vacuna, ¿cierto? Y estos adyuvantes o vehículos o plataformas, etcétera, o la formulación es simplemente el resto de la vacuna, por decirlo así, pero eso no es simplemente un vehículo y ya, o no es, digamos, como el vial con ese líquido y ya, sino que este adyuvante es, digamos, es capaz de generar una respuesta inmune adecuada. De hecho, es el adyuvante el que es, en este caso de las vacunas contra patógenos, el inmunoestimulante, ¿cierto? Es el que ayuda a que el antígeno sea reconocido por el sistema inmune, sea correctamente procesado, etcétera. Las vacunas usualmente son capturadas, digamos, cuando se ponen intramuscular o subcutáneo, digamos, en el brazo o en otro sitio anatómico. En ese sitio donde se administran hay unas células y estas células se llaman células dendríticas, que son unas células muy especiales que en los tejidos están como comiendo, por decirlo así, partículas
digamos, agentes extraños o entidades que nos invaden o que, digamos, o que son inyectadas o que nosotros aspiramos o etcétera, ¿cierto? Ellas son las que reconocen, por ejemplo, vacunas, reconocen patógenos, reconocen alérgenos, etcétera. Entonces, ellas capturan el antígeno, ¿cierto? Pero como a su vez también capturan el adyuvante, entonces ellas se activan y pueden primero coger mucho más antígeno o procesarlo de mejor manera, presentarlo de mejor manera, y eso es lo que estoy mencionando acá al respecto. Usualmente, digamos, el desarrollo de las vacunas se ha enfocado mucho para la estimulación de anticuerpos, como las vacunas de COVID, ¿cierto? Pero para patógenos intracelulares como el Leishmania, que lo voy a presentar más adelante, es importante estimular una respuesta que se llama respuesta inmune celular. Y entonces, digamos, los adyuvantes anteriores que se han utilizado, digamos, por décadas en vacunología, usualmente no son muy buenos para estimular esa respuesta celular. Entonces, una parte de mi trabajo ha sido, digamos, como observar cuáles son los mejores adyuvantes que puedan hacer eso. Porque necesitamos, por ejemplo, estimular la producción de IL-12, de interferón gamma, que son digamos, unos factores solubles que secretan estas células dendríticas, que son las que luego van a repercutir en la generación de la memoria. Y también, como lo había mencionado anteriormente, hay gente que, digamos, separa los adyuvantes de los vehículos, pero muchas veces el propio vehículo de la formulación también puede actuar como un adyuvante. Estos vehículos pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, liposomas o microesferas o sales de aluminio, como por ejemplo el alum. También hay emulsiones, agonistas de los TLR, saponinas, etcétera. Con las vacunas de COVID, por ejemplo, las vacunas como la de Pfizer o la de Moderna, ellas están capturadas en unos liposomas catiónicos. Por ejemplo, su formulación no es simplemente ARN mensajero, que sería el antígeno. Esa formulación de ARN mensajero está encapsulada dentro de unas partículas que tienen carga catiónica, es decir, tienen una carga positiva en el exterior. Por ejemplo, la vacuna de Novavax tiene unas saponinas, que son unas moléculas inmunestimulantes. La vacuna de Clover, que también se estaba probando en Colombia, tiene un agonista del TLR. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen está, digamos, el antígeno está introducido en un vector viral, que es, digamos, un VLP que se parece a un ISCOM, es decir, partículas como con una geometría especial, ¿cierto? Que serían, digamos, esos vectores virales, porque precisamente se coge un virus de otra naturaleza y allí se le mete el antígeno de COVID, pues de SARS-CoV-2, para poder generar la inmunidad. Entonces, en resumen, los componentes de las vacunas son dos: el antígeno, que es la proteína o el precursor de la proteína, en el caso de las vacunas de ARN mensajero, las de ADN, y también tenemos los adyuvantes, que pueden ser unas moléculas, pueden ser vehículos, pueden ser la propia formulación, las plataformas, etc. Bueno, también hablemos un poco de cómo han evolucionado las vacunas a través de la historia. Este es un gráfico que me gusta mucho, que fue publicado en 2014, en el que estos dos autores, que son vacunólogos muy, muy, muy tesos, ellos graficaron acá que, digamos, en la antigüedad se utilizaba, pues no en la antigüedad, pues, pero digamos, las vacunas tradicionales son compuestas usualmente de patógenos completos. Esto es, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, ¿cierto? Que tiene la vacuna es el virus de SARS-CoV-2 inactivado, pero es todo el virus, ¿cierto? Entonces, estas son las vacunas clásicas o tradicionales que tienen el patógeno completo, y estas vacunas son muy inmunogénicas, ¿cierto? Es decir, cuando uno habla de inmunogenicidad, quiere decir que estimulan muchísimo el sistema inmune. ¿Por qué? Porque está compuesta de todas las moléculas que tiene el patógeno. Sin embargo, algunas de estas vacunas tenían muchos efectos adversos, en especial las que eran el patógeno vivo. La vacuna de Sinovac es un virus inactivado, pero anteriormente se inoculaban patógenos vivos, ¿cierto? Lo que obviamente podía tener efectos adversos, solamente que esas fueron pues las primeras vacunas. Digamos, como todo eso tenía la colección de todos los proteínas del parásito, es decir, los antígenos, lo que, digamos, cuál es como el racional detrás de la vacunología moderna, es encontrar la proteína que sea... Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, te estamos Ok, escuchando. entonces el racional es como... Racional detrás de la vacunología moderna es refinar. Perdón, ¿ustedes pueden escuchar a David? Sí, pues yo sí me escucho. Y ahí dijeron que sí.
Bueno, entonces el racional detrás de la vacunología moderna es coger una parte de este patógeno y, por decirlo así, refinar la proteína, es decir, encontrar realmente el antígeno. Por ejemplo, para SARS-CoV-2 esto se hizo muy rápido. Para SARS-CoV-2 ya se sabía de antemano que el antígeno era la proteína spike del virus, ¿cierto? Sin embargo, para patógenos más complejos esto es más difícil, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando uno ya tiene la proteína e incluso una parte de la proteína que es el péptido o el epítopo, que es específicamente la parte de la proteína que va a ser reconocida por las células del sistema inmune, resulta que entre tú más pases de esto, que es muy grande y complejo como los patógenos completos, a un pequeño péptido, se pierde inmunogenicidad. ¿Por qué se pierde inmunogenicidad? Porque el sistema inmune está acostumbrado a ver, entre comillas, o a censar partículas, ¿cierto? El sistema inmune evolucionó para reconocer bacterias, virus, alérgenos, eh, entes extraños que nos invaden cuando tenemos una herida, ¿cierto? El sistema inmune está especializado en reconocer partículas, digamos, él ha evolucionado para ello. Entonces, cuando entre más uno ha refinado esto, los péptidos son muy pequeños y ya no son considerados partículas, ellos son, por decirlo así, solubles. Entonces, en cierta manera son invisibles para el sistema inmune y por lo tanto se disminuye la inmunogenicidad. Sin embargo, los péptidos, como son molecularmente definidos, o sea, yo sé la entidad química correcta de un péptido y, digamos, son más fáciles de fabricar a gran escala, entonces tienen menores efectos adversos. Entonces, si ustedes observan, pasamos de unas vacunas que eran muy inmunogénicas, pero tenían problemas, no solamente de problemas de seguridad, sino también de fabricación a gran escala. Y pasamos ahora a, digamos, unos modelos de vacuna que son muy seguras, pero que no son inmunogénicas. Entonces, el reto de la vacunología actual es devolverle la inmunogenicidad a estos antígenos molecularmente definidos. Y esto se ha propuesto que se pueda hacer a través de la encapsulación en partículas, algo muy parecido a lo que hizo la vacuna de Pfizer, ¿cierto? Y la de Moderna. Bueno, hablemos ahora un poco de esos vehículos que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio, que son liposomas. Yo creo que aquí hay personas como que no son del área científica, entonces igual pueden dejar en el chat las preguntas y yo puedo o detenerme o responderlas luego, porque puede ser que yo explique y tal vez no sea muy claro porque a veces puede ser difícil para explicar para personas que no son como de ciencias naturales exactas o algo así, o farmacéuticos. Bueno, los liposomas son básicamente una vesícula, es decir, una esfera, ¿cierto? Que está compuesta de fosfolípidos, es decir, lípidos anfipáticos, que forman unas bicapas lipídicas. Eso es muy parecido a las células que nosotros tenemos en nuestro organismo. Básicamente nuestras células tienen estas características, solamente que los liposomas serían una célula artificial, simplemente las bicapas, ¿cierto? ¿Cuál es la característica más importante de ellos? Y es que son muy versátiles. Entonces, como son muy versátiles, tienen características físico-químicas ajustables. Esto quiere decir que podemos hacerlos de diferentes tamaños, podemos hacerlos con diferentes números de bicapa, y podemos encapsular moléculas de diferente naturaleza, porque al interior podemos encapsular moléculas que son hidrofílicas y dentro de la bicapa lipídica podemos ajustar o empaquetar moléculas que son hidrofóbicas o anfifílicas, es decir, tiene una gran versatilidad para encapsular moléculas de diferente naturaleza química. Específicamente el liposoma que nosotros diseñamos tiene estas características, un lípido principal que es muy rígido para que, digamos, la vesícula fuera como rígida, valga la redundancia, porque si no, los liposomas per se son lábiles, ellos no son una partícula sólida propiamente dicha como las partículas poliméricas, y adicionalmente le pusimos colesterol que también ayuda a que la partícula sea más rígida, que es algo también muy parecido a lo que tienen nuestras células, ¿cierto? Que tienen esas colesterol y adicionalmente nuestro liposoma era catiónico, porque se ha demostrado que las cargas catiónicas ayudan a esa inmunogenicidad. ¿Cuáles son como los mecanismos propuestos por los cuales los liposomas ayudan o son buena idea para encapsular una vacuna? Resulta que los liposomas cuando se administran en un sitio específico, ellos pueden liberar el cargamento, en este caso sería el antígeno, ¿cierto? O sea, o el precursor de la proteína, en los casos de vacunas de ARNM o la proteína misma, ¿cierto? Entonces esta es una de las acciones propuestas, pues, pero hay varias, que sería liberar el antígeno, digamos, de manera controlada, por decirlo así,
y las células dendríticas constantemente están siendo bombardeadas por este antígeno, entonces esto facilita el reconocimiento por parte de las células dendríticas de este antígeno. Adicionalmente, como estos liposomas pueden formar un depósito en el sitio de la administración, eso también llama la atención de las células dendríticas. Ellas van a reconocer esto, capturan la partícula o capturan el antígeno que se está liberando y allí, digamos, hacemos como un target o un direccionamiento pasivo de nuestra vacuna hacia el sistema inmune, que eso es algo que deseamos. También se ha observado que la toma de antígenos particulados resulta en un aumento de la concentración efectiva del antígeno por dentro de la célula y por lo tanto como un mayor éxito en el procesamiento y presentación del antígeno. Como les estaba mencionando antes, cuando tú administras un antígeno que es pequeño, digamos una proteína única o incluso un péptido, es decir, una parte de la proteína, eso es prácticamente invisible para el sistema inmune y obviamente las células son capaces de comer cosas solubles que están a su alrededor, pero se generan pocas vesículas que no tienen un buen éxito durante el procesamiento. El procesamiento son una serie de eventos en los que el antígeno se destruye y las células literalmente se lo comen para digerirlo, por decirlo así. O sea, las células hacen muchas cosas que nuestro organismo completo hace. Ellas comen, digieren, excretan, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que harían es procesar ese antígeno y presentarlo. Ellas lo presentan como un regalo a unas células que se llaman células T, y estas células T reconocen ese antígeno y pueden proliferar y activarse, generar células T de memoria, etcétera. ¿Cierto? Pero aquí, digamos, este paralelo que quiero hacer es esa diferencia entre antígenos solubles versus antígenos particulados. ¿Por qué es una buena idea encapsular un antígeno dentro de una partícula? ¿Ok? Y obviamente esta partícula, o sea, las características físico-químicas de la partícula impactan el desempeño de la vacuna. Cuando hablo de características físico-químicas me refiero a tamaño, carga, rugosidad, rigidez, morfología, etc. Bueno, como sé que aquí hay varios farmacéuticos, a los farmacéuticos les puede parecer, digamos, un poco difícil comprender la diferencia entre fármacos nanoencapsulados o, digamos, sí, nanomedicina tradicional versus el encapsulamiento de vacunas o fármacos para uso de inmunoterapia, ¿cierto? O inmunomoduladores. Usualmente cuando uno encapsula fármacos, por ejemplo, anticancerígenos o antifúngicos, que son los más usuales en el ámbito pues, de la nanomedicina, nosotros quisiéramos un tamaño pequeño. Ellos usualmente son de 100 nanómetros o algo así, son nanométricos. Usualmente se quieren que sean neutros o incluso pegylados. ¿Qué quiere decir pegylados? Que tengan como unos pelitos, por decirlo así, eso es un polímero que se diera a la superficie y estos pelitos hacen como que el sistema inmune no los reconozca adecuadamente. Y eso para el tema de los fármacos es bueno, porque yo no quiero que mi fármaco sea dirigido al sistema inmune y que mi sistema inmune lo coja y lo aclare, ¿cierto? Al yo decir aclarar, quiero decir eliminar, ¿cierto? Yo lo que quiero con un fármaco de nanomedicina es que tenga una buena biodisponibilidad, una distribución sistémica, incrementar los tiempos de circulación, que tenga baja inmunogenicidad y aprovechar un efecto que se llama EPR, que es retención mejorada, retención y permeabilidad mejorada, que esto es algo que se utiliza mucho en nanomedicina para anticancerígenos. Sin embargo, para vacunas e inmunoterapias yo quiero todo lo contrario, porque yo sí quiero targetear el sistema inmune, entonces yo quiero partículas que sean grandes, es decir, micrométricas. Yo quiero partículas que sean cargadas porque, digamos, cuando tienen una carga electrostática como la catiónica, ellos llaman mucho la atención. Las cargas catiónicas son una señal de peligro que nuestro sistema inmune reconoce, ¿cierto? Porque eso es algo anormal, eso no es, digamos, natural, por decirlo así. Y adicionalmente que sean rígidos y multilaminares, porque al sistema inmune le parece muy llamativo cuando tú tienes una partícula cargada, grande, rígida, multilaminar, porque ella reconoce eso como si fuera algo demasiado extraño y le llama la atención y por lo tanto se lo come, pero resulta que para nosotros es bueno que el sistema inmune haga eso porque ayuda, digamos, al reconocimiento de la vacuna. Específicamente, ¿por qué emplear liposomas y no otras partículas? Porque hay un montón de otro tipo de partículas. Hay partículas poliméricas, partículas hechas a base de polisacáridos, hay partículas sólidas lipídicas, etcétera. Hay un montón, como, yo no sé, 10, 20 o 30 tipos de formulaciones diferentes de emulsiones, suspensiones, etcétera. Bueno, ¿por qué nosotros elegimos liposomas? Primero por la versatilidad, lo que les comenté, ellos se pueden manipular de una manera fácil a escala de laboratorio. A escala de laboratorio su preparación es muy fácil, a escala industrial es un poquito más compleja.
podemos modular todas estas características físico-químicas que impactan el desempeño. Se pueden decorar de muchas maneras, ellos se les puede poner antígenos por fuera, se les pueden poner señales para que se dirijan a un sitio específico, podemos coencapsular cosas relativamente fácil, etc. Ellos tienen un amplio recorrido regulatorio, fueron la primera partícula que fue empleada para nanomedicina desde 1994, si no estoy mal, se aprobó el primer medicamento que es liposomal, ¿cierto? Que se sigue utilizando hoy en día, que es el Doxil. Son extensamente reportados, muy efectivos en el ámbito de leishmaniasis particularmente, y precisamente en nuestro laboratorio nosotros ya teníamos como un trabajo previo con ellos, entonces también fue, digamos, esa es otra de las justificaciones. Bueno, ahora hablemos un poquito de leishmaniasis. Bueno, la leishmaniasis es una problemática en Colombia. La leishmaniasis es una enfermedad tropical olvidada o desatendida. Digamos, la leishmaniasis hace parte de un grupo de enfermedades que son transmitidas por parásitos tropicales y por lo tanto no reciben, digamos, mucha investigación, ni, por decirlo así, al primer mundo no le importan estas enfermedades, ¿cierto? Porque son enfermedades asociadas a la pobreza. Entonces, digamos, así es como la tripanosomiasis, el dengue, el Zika, esquistosomiasis, ya dije tripanosomiasis, bueno, hay varias enfermedades tropicales desatendidas y el leishmania es una de ellas. De hecho, leishmania es considerada reemergente y algunos países del primer mundo están reportando algunas zonas de sus países como que ya son endémicas para leishmania. Por ejemplo, Texas en Estados Unidos ya es endémica para leishmaniasis causada por leishmania mexicana, cosa que es nuevo. Eso antes no se daba en países del primer mundo. Ya también hay reportes de endemicidad en Grecia, en Turquía y en Italia, por ejemplo. Bueno, entonces es una enfermedad tropical olvidada, es causada por un parásito intracelular, que es este que está aquí en la foto, es un parásito muy lindo, que es flagelado, ellos viven como en forma de rosetas, ellos juntan sus flagelos y forman una roseta cuando están en cultivo. Es un parásito eucariota, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un montón de proteínas, es muy grande, tiene un genoma supremamente grande, a diferencia, por ejemplo, de los virus, que son genéticamente simples. Y este parásito causa un espectro clínico muy amplio de enfermedades. Por ejemplo, puede desarrollar lesiones cutáneas, como la de la fotografía, que es un niño infectado con leishmaniasis. Lesiones mucocutáneas, que son las que deforman las mucosas, como su nombre lo dice, puede deformar los labios, la nariz, las orejas, ¿cierto? Y la presentación visceral es potencialmente mortal si no es tratada. Es decir, el parásito se aloja en las vísceras, específicamente el vaso y el hígado, y la persona se muere si no es tratado, ¿cierto? Colombia es un país endémico para la enfermedad, obviamente porque estamos en una región tropical, es uno de los 10 países con el mayor número de casos en el mundo, es decir, Colombia es de los lugares con la mayor problemática de leishmaniasis en el mundo. La mitad de la población, es decir, la mitad de los colombianos estamos en riesgo de contraer la enfermedad, usualmente en las zonas rurales, ¿cierto? Es una enfermedad asociada a la ruralidad. Y anualmente se estiman 65.000 nuevos casos de leishmaniasis en Colombia. Afortunadamente, nosotros acá sufrimos más que todo de leishmaniasis cutánea, no de visceral, por lo tanto no hay, digamos, una gran mortalidad, pero sí hay muchísimos estudios que indican que la leishmaniasis cutánea tiene un severo impacto socioeconómico en las personas y psicológico, obviamente pues por estas heridas y la deformación que causa en la piel y en las mucosas. Eso tiene un impacto social, económico y psicológico en las poblaciones y en las personas que sufren de esa enfermedad. La especie mayormente distribuida es Leishmania viene-panamensis, pero en Colombia también está Leishmania brasiliensis, Leishmania colombiensis, Leishmania guyanensis, etc. Pero la más distribuida es panamensis. Resulta que esta enfermedad es terrible porque al ser una enfermedad desatendida, tiene un tratamiento que es deficiente, es un tratamiento que es complicado, es muy costoso, de difícil acceso e inseguro. Cuando yo digo que es complicado es porque es un tratamiento que todavía no se entiende muy bien cómo es un mecanismo de acción, es costoso acceder a él, son medicamentos que requieren de un centro de salud para ser administrados, es decir, solamente hay un medicamento que es oral, que es miltefosina, pero no es muy usado acá en Colombia, es decir, se requiere la administración intravenosa del medicamento. O bueno, no sé si es intravenoso intramuscular, pero en todo caso requiere de un centro de salud para ser administrado. Y es un tratamiento muy inseguro, es decir, genera muchos efectos adversos.
Aquí aplica lo de que a veces el remedio es peor que la enfermedad, sí, porque se administran medicamentos que causan muchísimos problemas y es muy doloroso. Muchas veces se requieren como administraciones intralesionales, entonces con una jeringa te chuzan la lesión y ahí te administran el medicamento y a veces son ciclos de varios días en los que te tiene que administrar, o sea, chuzarte la herida y allí administrar el medicamento, o sea, es tremendamente doloroso este tratamiento. Por lo tanto, obviamente se necesita una vacuna segura y efectiva que no existe hasta el momento. O sea, al momento no existe ninguna vacuna para uso humano contra la leishmaniasis cutánea, solamente existen vacunas para perros, porque los perros también sufren de esta enfermedad, solamente habían probado 2 vacunas caninas. Ahí están preguntando que cómo se diagnostica. Yo no soy, digamos, muy clínico, pero más o menos sé, la leishmaniasis se diagnostica primero, digamos, de manera clínica, es decir, médicos especialistas, médicos militares usualmente, porque esto es, digamos, asociado también al conflicto armado. Usualmente los médicos militares son capaces de diagnosticar porque conocen cómo es la forma de la herida, ¿cierto? O también se pueden hacer frotis de la herida, es decir, suena terrible, pero si raspan la herida y cultivan lo que sale de allí o lo miran al microscopio y se ven los parásitos. Y el parásito es relativamente fácil de identificar por su forma, es decir, es un diagnóstico allí como microbiológico y también hay un diagnóstico clínico. Pero se ha avanzado mucho en diagnósticos moleculares específicamente para saber la especie, porque digamos tú al ojo no puedes saber qué especie es, ¿cierto? Por eso en diagnósticos moleculares particulares sí te permitirían saber si la infección es panamensis o brasiliensis, etc. Realmente desconozco mucho sobre esas vacunas caninas. Creo que las han intentado extrapolar y no han funcionado. O sea, para la leishmaniasis sí se han intentado desarrollar muchas vacunas, pero fracasan en los ensayos clínicos. Es decir, no generan protección contra la enfermedad o a veces son muy inseguras. Bueno, como antecedentes de nuestro grupo de investigación, bueno, voy a decir 4. Primero, nosotros para estudiar esta enfermedad montamos un modelo murino de leishmaniasis cutánea, es decir, en ratones de experimentación. Nosotros inoculamos los parásitos cultivados en la oreja de los ratones y los ratones generan una lesión que se asemeja a las lesiones que sufren los humanos, como se puede ver en esas fotografías. Yo sé que es un poquito tétrico, pero bueno. Por otro lado, nosotros anteriormente lo primero que hicimos fue estudiar un adyuvante celular que fuera protector. Entonces hay una lista de unos adyuvantes que se llaman ligandos del TLR9, perdón, ligandos del TLR normal. Entonces, de esa lista de esos ligandos, nosotros seleccionamos algunos y los probamos en combinación con la mezcla de todas las proteínas del patógeno. Entonces, cogimos como el patógeno, o sea, cultivamos leishmanias, las inactivamos, o sea, las destruimos y sacamos entonces todas las proteínas de leishmania y vacunamos ratones con esa mezcla más varios adyuvantes celulares. Si al final nos queda tiempito, yo explico bien qué es eso, pero eso es un poquito complejo. Entonces, vacunamos con ellos y descubrimos que hay uno que se llama CPG, que cuando tú vacunas a los ratones con esa combinación, los ratones se protegen de la enfermedad. O sea, este es un ratón infectado y no tiene nada. O sea, es un ratón 100% protegido de la enfermedad, mientras que los controles desarrollan la enfermedad. O sea, este control sería un placebo, ¿cierto? Adicionalmente, nosotros entonces encapsulamos esta vacuna en liposomas, que son estas partículas que les había comentado anteriormente. Y de manera interesante, obviamente, el liposoma encapsulando esta misma formulación sigue siendo protector, ya lo sabíamos, pero de manera interesante, cuando uno encapsula solo el antígeno, también hay protección. Es decir, los ratones vacunados con solo el antígeno encapsulado en el liposoma hay protección sin el CPG. Eso quiere decir que estos liposomas pueden actuar como un adyuvante. ¿Listo? Entonces, adicionalmente. Cuando está aquí como entre paréntesis, quiere decir que está encapsulado liposomalmente, eso está así en toda la presentación. Sin embargo, entonces, ¿qué era lo que nos faltaba? Obviamente esto que es, digamos, antígeno, que es la mezcla de todos los antígenos del parásito, esto no es como tan aceptable, ¿cierto? Porque esto puede traer problemas. Por ejemplo, cuando uno vacuna a los ratones con todo el antígeno completo, los ratones se empeoran cuando se infectan. Eso es como si nos vacunaran con la vacuna de Sinovac, que es, digamos, el virus completo de SARS-CoV-2, y al contrario, cuando nos infectáramos de SARS-CoV-2, la vacuna nos empeorara la enfermedad de COVID. O sea, eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Leishmania. Cuando tú inyectas restos de Leishmania, o sea, el antígeno completo, o sea, todos los antígenos de Leishmania, lo que pasa es que cuando se infecta, si uno se fuera a infectar
de Leishmania, al ser vacunado así, uno desarrollaría una peor enfermedad. Obviamente eso es problemático y por eso es importante la presencia del antígeno. Y también es muy importante entonces descubrir cuáles son esas proteínas del antígeno que nos podían dar esa protección. Entonces, por unas técnicas que no creo que haya tiempo para explicar, nosotros descubrimos unos antígenos y específicamente uno que se llama TR, que cuando nosotros hicimos vacunas de ADN y vacunamos los ratones, se observa que hay una protección respecto al control, pero si observan esta protección es parcial, eso quiere decir algunos no se protegen, otros se protegen completamente. Esto sería como decir una protección del 40%, así, o sea, una eficacia del 40% o algo así, ¿cierto? O sea, es mediocre. Pero esto nos indicaba que la TR podría ser interesante si la formuláramos de una mejor manera, porque esto se probó como una vacuna de ADN. Entonces, la hipótesis de todo este trabajo mío era eh, formular unos liposomas con TR y administrarlos con ZPG, ¿cierto? O sea, como recapitular todo esto. Ya sabíamos que el ZPG funciona como ayudante, que los liposomas también pueden funcionar como ayudante y que la TR parece como un antígeno promisorio. Entonces, la idea era coger todo eso y hacer el proyecto. Entonces, los resultados los voy a dividir en dos. Una primera parte que es muy farmacéutica, que es la parte de la formulación de... Adriana pregunta que si la cepa que nosotros utilizamos es de referencia o de aislado. El origen de ella es un aislamiento. Esa es una cepa que fue aislado de un paciente con leishmaniasis cutánea y, digamos, se aisló y esa cepa se caracterizó. De hecho, es un artículo muy bonito que lo vamos a... ¿De qué municipio? Ese es un municipio de Antioquia que no recuerdo muy bien. Pero si quieres, al final de la presentación, si hay tiempito, yo abro la tablita que tengo del paper, que apenas vamos a publicar, en donde sale como de dónde salió, porque se hicieron de varios municipios de Antioquia y del Huila, si no estoy mal. De allí, digamos, se obtuvo ese paciente. ¿Cómo fue, digamos, el descubrimiento de esta cepa? No el descubrimiento de la cepa, pero específicamente porque esta cepa fue la que mejor nos sirvió para montar el modelo. Nosotros, lo que se hizo fue un screening en ratones, entonces como que se aisló L-panamesis de muchos pacientes, y, o sea, de varios pacientes y se infectaron ratones. Y muchos de esas aislados no generaban ninguna infección en el ratón, mientras que específicamente esa que se llama UA947 sí generó como una pequeña lesión. Y lo que nosotros hicimos posteriormente fue una cosa que se llama gain of function, que es como volver esa cepa más patogénica en el ratón con unos bases seriados, ¿cierto? Entonces, sacamos el parásito del ratón e infectamos otro. Y ese otro se infectaba un poquito más. Sacamos parásitos de allí e infectamos otro. Y ese otro se infectaba mucho más. Y así. Y así lo que hicimos fue adaptar esa cepa particular a ratones para generar el modelo. Eso está en el artículo que, bueno, llevamos escribiendo como un año, pues, pero ya casi va a salir. La inoculación se hace con una jeringa directamente, en tanto nosotros la hacíamos al principio en la pata y en la base de la cola, pero luego ya pasamos a modelo en orejita, porque en la orejita generamos como una lesión que es muy reproducible de cómo lucen las lesiones en humanos. Bueno, entonces, ¿cómo se fabrican esos liposomas? Los liposomas se fabrican con una técnica que se llama convencional de hidratación de la película lipídica. Básicamente lo que se hace es coger los lípidos, ellos son hidrofóbicos, ¿cierto? Los disolvemos en un solvente orgánico. Utilizamos ratones Valve-C, porque los ratones Valve-C son... Yo voy a ir contestando, perdón. Ahí es lo que sale en el chat. Los ratones Valve-C son ratones que son susceptibles a la enfermedad porque son ratones que son muy malos montando una respuesta TH1 y de hecho montan una respuesta TH2. La respuesta TH2 es una respuesta que es beneficiosa para el parásito, pero perjudicial para el ratón, porque la TH2 genera factores de supervivencia para el parásito como IL-4, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, otra cepa como la C57, BL6, los C57 son muy buenos para montar una respuesta TH1 y por lo tanto ellos controlan muy bien el parásito. Entonces, cuando uno infecta con esa misma cepa y todo el cuento a C57, ellos generan una lesión muy pequeña y autorresolutiva en poco tiempo. Entonces, ellos no son un buen modelo para, digamos, no son una buena cepa de ratón para este modelo de la historia. Bueno,
Entonces acá lo que hicimos básicamente fue disolver los lípidos en un solvente orgánico, ese solvente orgánico se evapora, se genera una película lipídica en un balón de vidrio, luego se le pone como un líquido que contiene el antígeno o el adyuvante, ¿cierto? Se hace una agitación y digamos por físico-química, este lípido que estaba pegado en las paredes del balón se desprende y encapsula lo que yo puse en el líquido, que en ese caso era el antígeno y el adyuvante, y entonces el liposoma queda con eso por dentro, ¿cierto? Luego se hace una homogenización del tamaño por unas jeringas que se pasan por unos filtros, esto homogeniza el tamaño de los liposomas para que queden de un tamaño pues, determinado y se separan por centrifugación. Y la caracterización que nosotros hicimos fue muy básica, determinamos el tamaño de la partícula, la carga y también cuantificamos lo que se encapsulaba. Así es como se observa la película cuando uno la hace, la película de lípidos. Eso es una película inadecuada, eso es una película adecuada. Nosotros estandarizamos, digamos, esto fue como lo de mi maestría, ¿cierto? Como la estandarización de las variables que podían influir en esa formulación. Entonces estandarizamos maneras de agitar. Entonces agitábamos en vortex, agitábamos con el propio rotado operador a diferentes tiempos, diferentes velocidades, etcétera. Y lo que se muestra en estas gráficas son distribuciones de tamaño. Lo que nosotros queremos es una distribución de tamaño particular, delgada, centrada en un tamaño específico. Por ejemplo, esta que es negra, que tiene como dos picos, no sirve porque tienes como unos liposomas muy chiquitos y unos liposomas muy grandes y eso no es adecuado. Esta roja también, por ejemplo, esta amarilla, perdón, esta azul funcionaba bien. Luego con las extrusiones lo que hicimos fue revisar como el número de extrusiones, se hicieron réplicas hasta observar cuántas se requerían para disminuir esa dispersión de los tamaños, que eso son características farmacéuticas aceptables, ¿cierto? Es decir, una monodispersión. También estudiamos el efecto del medio de la redispersión. Esta parte es un poquito aburrida, es físico-química, entonces es como, bueno, la voy a pasar un poquito rápido porque no sé si a la gente que le interesa como la físico-química detrás de esto, pero por ejemplo, cuando uno utiliza agua versus un amortiguador que tiene una fuerza iónica alta, el potencial Z de esto cambia mucho y el potencial Z es una variable muy importante por la manera como se separan estas vesículas, que es por centrifugación. Si nosotros centrifugáramos estas partículas con un potencial Z como este de 20, ellas se aplastan, que es lo que se observa acá, ¿cierto? Como se aplastan, se agranda el tamaño y eso es inadecuado porque es como si se agregaran los liposomas y eso se vuelve una melcocha y eso no tiene uniformidad de dosis, etcétera. O sea, eso es un problema. Entonces, pero también no se puede inyectar agua, ¿cierto? Porque el agua no es isosmótica, entre comillas, eso puede generar dolor en el sitio de la administración, así como las vacunas, pues, como las de COVID que duelen al ser administradas. Entonces, cambiamos el medio de redispersión y funcionó muy bien, disminuimos un poquito el pH también para mejorar la estabilidad del liposoma y listo. Entonces, conclusión de esta parte, pudimos fabricar varios lotes de liposomas vacíos de manera reproducible tras todo este proceso. También fabricamos liposomas cargados con una molécula fluorescente para efectos pues, de mirarlos en el microscopio y poderlos ver, etc. Y su estabilidad ellos eran muy estables en suspensión a 4 grados por meses. O sea, uno los puede almacenar en una nevera por meses y ellos no cambian sus características físico-químicas. Y esto es, digamos, aceptable, es bueno. Y aquí se pueden ver por varias microscopías. Esto es una microscopía electrónica de barrido. Aquí se ve el liposoma. Los liposomas son muy desagradecidos para ver por esta técnica porque esta técnica involucra alto vacío. Entonces, con el alto vacío ellos explotan. Y este fue como el único que quedó bonito porque los demás estaban explotados. O sea, para ver liposomas por esta técnica hay que utilizar unos procesos súper complejos de intercambio de resinas y unas vainas así que yo honestamente no intenté porque eso era muy complejo. Y yo dije, bueno, con esta que se ve aquí basta porque tiene una micra que corrobora el tamaño que estamos viendo por esta otra técnica que se llama dispersión de la luz dinámica. Y acá también, digamos, por microscopías ópticas se ven y por microscopía de fluorescencia. Bueno, aquí nos enfrentamos, digamos, a un reto porque estos eran liposomas vacíos. Ahora estandarizamos los liposomas del antígeno, entonces esto nos llevó a tener que cambiar un poquito la fórmula, cambiamos unos volúmenes de centrifugación, unos pasos previos de sonicación, modificamos el número de centrifugaciones, o sea, nos tocó reestandarizar un poquito el proceso porque la TR es una proteína muy grande, entonces obviamente esto impone unos retos adicionales a la hora de hacer esto. Sin embargo, encontramos pues que era reproducible
digamos, el tamaño obtenido. Sorprendentemente, ellos eran bastante grandes, eran como de 1500 nanómetros. Eso está reportado cuando se encapsulan proteínas. El liposoma se puede hinchar un poquito. Y eran muy catiónicos, es decir, tienen un potencial Z positivo. Nosotros desafortunadamente pudimos encapsular muy poquita proteína, como el 20% solamente. Perdemos mucha proteína durante etapas previas a la centrifugación. Esto está reportado, o sea, las moléculas hidrofílicas grandes a veces les cuesta entrar a los liposomas en estos procesos de agitación y esto, pero digamos, con esto nosotros dijimos, bueno, tal vez esto funcione, vamos a ver, porque nosotros vacunamos a los ratones en la base de la cola y en la base de la cola solamente se pueden inyectar 100 microlitros de volumen, pues porque los ratones son animales muy pequeños, ¿cierto? Entonces solamente podemos inyectar este volumen y en este volumen solamente pudimos encapsular 5 microgramos y 5 microgramos es una cantidad relativamente pequeña porque nuestros ensayos anteriores siempre habían sido con 20, 50 o 100 microgramos y teníamos como el temor de que tal vez 5 microgramos no fuera suficiente como dosificación. Sin embargo, pues eso era lo que había, ¿cierto? Esta es como la fabricación de los liposomas de CPG, que era ese adyuvante. Digamos, una vez más modificamos algunos parámetros, ¿cierto? Que pues no van a entrar como en ese detalle, pero en conclusión encontramos, digamos, un proceso reproducible de fabricación de liposomas de CPG suprananométricos, catiónicos también y bastante estables. Y estos sí tenían una eficiencia de encapsulación bastante alta. Este es como el resumen de los 3 tipos de liposomas que fabricamos, los vacíos, los de CPG y los de TR, que estos son los del antígeno específicamente. Aquí se ven en una microscopía de óptica de campo claro, ¿cierto? Las vesículas de los liposomas son de aproximadamente entre 1 a 2 micras, 3, ¿cierto? O sea, son micrométricos. Y son, como ya había dicho, bastante estables en el tiempo. Ahora sí, entremos a ver el ensayo importante de si funciona, si esto y todo esto que hicimos durante un año funcionaba. Entonces, ¿cómo se hace un ensayo de evaluación de una vacuna en ratones de experimentación? Que es algo parecido pues, a lo que se hace igual en humanos, ¿cierto? Nosotros utilizamos ratones albinos que se llaman Valc, como por ahí lo estaban diciendo, que los tenemos en nuestro bioterio de la Universidad de Antioquia. Básicamente lo que se hace es una vacunación, que es una inyección subcutánea a la base de la cola. Se hace un refuerzo a los 15 días y luego a los 15 días se hace otro refuerzo. O sea, nuestra vacuna es de 3 dosis. Me parece muy chévere, digamos, algo positivo de la pandemia en medio de todo lo negativo que trae una pandemia, es que ahora la gente como que entiende un poquito más sobre las vacunas, ¿cierto? Entonces ahora si no habla de vacunaciones y refuerzos, ya la gente entiende un poquito más. Antes, digamos, no era como tan común que la gente se preguntara eso y como a nosotros nos vacunan usualmente cuando somos bebés, pues ni nos damos cuenta. Entonces nuestro esquema era de una vacunación y 2 refuerzos separados de 15 días y la infección ocurría un mes después de la última inyección. La infección, como les he comentado, se hace en la oreja derecha, se inyectan los parásitos. Y luego se hace un seguimiento. Este seguimiento puede durar de 1 a varios meses post-infección. Estos son experimentos relativamente largos. O sea, un experimento de esos puede demorar por ahí 6 meses o sea, completo. Y, o sea, por eso es que a mí me sorprende muchísimo que las vacunas de COVID se hayan hecho como súper rápido y que las fases 3 igual salgan muy rápido, porque incluso un ensayo preclínico normalito dura 6 meses. Y lo que nosotros medíamos era lo siguiente, como el área de la lesión, le damos un puntaje clínico dependiendo de qué tan fea estaba la lesión, tomamos un registro fotográfico y bueno. Entonces este es el primer experimento que nosotros hicimos. En este experimento nosotros vacunamos a los ratones con estos grupos de tratamiento, una serie de controles negativos que son placebos, por decirlo así. No voy a entrar en el detalle, pero la línea negra es un placebo, o sea, ratones que se vacunan con nada que sabemos que no sirve, ¿cierto? Y estos 4 de acá fueron, digamos, vacunas. Cuando ustedes vean los paréntesis es que está encapsulado en el liposoma y cuando no tiene paréntesis quiere decir soluble, es decir, la molécula allí en la vacuna, pero soluble, ¿cierto? O sea, dispersada en el agua. O en este caso, pues era un amortiguador. Entonces, por ejemplo, aquí era el antígeno encapsulado en liposomas, el antígeno solito. Este es el antígeno con el CPG soluble. Este era el antígeno soluble con el CPG liposomal. Y este último era una mezcla
de ambos liposomas a estas dosificaciones que están acá, 5 microgramos el antígeno y 12.5 microgramos el adyuvante. En este gráfico de acá, de área de la lesión, a través de la semana posinfección, es decir, cada semana después de la infección, uno iba a ver los ratones, a medir la lesión y a darle un puntaje a la apariencia. Todas estas vacunas de acá, la morada, la roja y la amarilla, no sirvieron para nada. Como ustedes pueden ver, está igual a la negra, es decir, esas vacunas no sirvieron. Los ratones se enfermaron igual que un placebo. O sea, de esos 3 grupos de tratamiento, paila, no sirvieron. Pero esta verde fue lo que salvó todo. O sea, esta verde fue... O sea, cuando nosotros vimos este resultado, ya yo me eché la bendición y dije, puta, hay maestría porque sirvió para algo todo este trabajo. Y esta verde lo que dice es que a través de las semanas posinfección, los ratones sí se enferman un poquito, ellos generan una pequeña lesión, pero esta lesión nunca crece en el tiempo. O sea, es una lesión que no empeora con el tiempo. Esto es muy parecido a lo que estamos viendo ahora con COVID. A nosotros no nos importa si las vacunas de COVID te previenen o no de una gripita o de un resfriado, o si te infectas o no. O sea, lo que importa es que uno no se muera de COVID o termine en una UCI por COVID. Eso es algo muy parecido. Aquí lo que estamos haciendo es que se genera una enfermedad leve en vez de una enfermedad severa, como tienen estos controles acá a la semana 8. O sea, a la semana 8 estos ratones, a veces incluso algunos pierden la oreja porque la lesión es tan grande que se mutila la oreja, o toca que cortarles la oreja, o toca que sacrificarlos porque ya están muy enfermos. Entonces lo que hizo esta vacuna fue disminuir esa severidad de la infección, y esto fue un resultado muy, muy bueno. De hecho, aquí se observa, miren las fotografías. Esos negros de acá arriba son los controles negativos. Miren cómo se enferma un ratón a la semana 8, cómo tienen las lesiones. Estas lesiones son feas porque tienen una úlcera, etcétera. La medimos, Adriana, la medimos al final. O sea, al final del experimento, que fue a la semana 8, retiramos las orejas y medimos la carga parasitaria, que es esta que está acá, número de parásitos viables por oreja, y observamos una reducción de la parasitemia de más de 1000 veces en esas orejas. O sea, eran ratones que tenían parásitos, obviamente, ¿cierto? Porque eso no es una vacuna esterilizante, pero esa cantidad de parásitos que tenían no daba para hacer una enfermedad clínica relevante. O sea, también hubo protección parasitológica aparte de la clínica. Como se observa pues en estas fotos, que solamente uno de los ratones se enfermó, mientras que los demás tuvieron una enfermedad, o nada de enfermedad, o una enfermedad muy leve. O sea, un pequeño nodulito, este está un poquito inflamado, pero solamente uno se enfermó. O sea, que tenemos una eficacia del 88%. Entonces, con estos resultados del experimento 1, nosotros concluimos la vacunación con la combinación de liposomas de TR con CPG soluble fue altamente protectora. La vacunación con liposomas de TR puede ser optimizada porque, si ustedes observan este de acá, hay algunos ratones que parecen como que no desarrollaron una enfermedad tan grande. O sea, nosotros con la esperanza pues de que esta roja fuera como un poquito diferente al control, nosotros ahí pues medio, pues, porque vimos esta bajada. Se observan que acá estos ratones empezaron a curar más rápido, entonces esta bajadita nos llamó la atención. Obviamente esto no es diferente estadísticamente, pero nosotros pues con la esperanza de que tal vez esta vacuna pudiera ser optimizada junto con la verde. Entonces diseñamos 2 experimentos para probar eso. Un experimento para ver si este hallazgo era reproducible. Eso es lo más importante en ciencia. Si esto no fue invento mío, yo me inventé los datos, o esto no es paja, o esto fue que Dios me iluminó ese día y salió todo bien, pero eso no sirve realmente. O sea, hay que comprobar que es reproducible este hallazgo. O sea, que hay que repetir el experimento. Que si se puede optimizar la dosis y que si se requiere la formulación que nosotros diseñamos. Y un experimento muy 3 para probar la vacuna que era solo el antígeno sin el CPG. ¿Por qué nos interesaba que no hubiera CPG? O bueno, digamos, o sea, si hay CPG no importa, pero ¿por qué quisiéramos una vacuna que no tuviera CPG? Porque CPG es un adyuvante experimental. Todavía no ha sido aprobado. Bueno, yo hice este trabajo en el 2018 y salió una vacuna para Anthrax en el 2019 con CPG, y hay una vacuna para COVID en desarrollo con CPG. O sea que ya CPG está pasando a etapas clínicas y probablemente lo vayan a probar, pero en esa época CPG era experimental, entonces nos interesaba que como quitarlo de la formulación, pero nos dimos cuenta de que es necesario. O sea, es importante. Entonces hicimos este experimento 2, como pueden observar, esta línea verde
o sea, fue reproducible, ¿cierto? Observen que la línea verde es parecidísima a esta, eso quiere decir que funciona, o sea, Verónica, yo que era mi compañera en esa época, volvimos a hacer otros liposomas, volvimos con otro tanda de ratones en otro tiempo, eso fue meses después, con otro lote de TR y digamos, la protección fue reproducible. Algo muy interesante de este experimento, que me gusta muchísimo, es que observen la línea oliva, la verde oliva. La verde oliva es la misma formulación de la liposomal, o sea, de las bolas verdes. Mire que es la misma formulación, TR más CPG, 12.5 microgramos. El problema es que la oliva no tiene la TR dentro del liposoma, es decir, es una TR soluble y ya, ¿cierto? Miren que esa vacuna no sirve para nada, eso es una vacuna que incluso teniendo vos la TR o el CPG, pero si está soluble no sirve. Este experimento muestra la importancia de la formulación en la vacunación. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que tiene una partícula que por dentro tiene el ARNM, o sea, el ARN mensajero, si esa vacuna no tuviera esa partícula, seguro que esa vacuna no serviría para nada. ¿Por qué? Porque esa vacuna funciona tan bien, porque ellos se especializaron muchísimo en el desarrollo de esa formulación, o sea, en el desarrollo de esas partículas lipídicas. Observamos que cuando se disminuye también la dosis de CPG, la protección disminuye, o sea, se requiere mínimo unos 12.5 microgramos de CPG. Y aquí están pues las foticos. En este experimento se enfermaron dos, bueno, o sea, aquí como que estábamos diciendo, bueno, esto se puede optimizar todavía un poquito más, o sea, siempre hay un par de ratones que se enferman. Y bueno, es que las vacunas no son perfectas, ¿cierto? Antes es que hacen mucho, pues. Y pasamos a un experimento 3 en el que probamos solo la TR sin el CPG y aquí nos encontramos algo muy llamativo, muy extraño, muy interesante. Y es que todas las anteriores experimentos la proteína estaba a 5 microgramos, ¿cierto? Que yo les había dicho que era lo máximo que se había podido encapsular. Sin embargo, acá quisimos probar una dosis más grande y una dosis más pequeña. Y nos encontramos que la dosis más grande protege igual. Miren esta curva, la roja oscura y la roja normal, es que está prácticamente una encima de la otra. Es decir, poner el doble de la vacuna no te ayuda más. O sea, no hace un efecto aumentado. Por eso es que a veces en Twitter ponen que no, que se vacunaron con Sinovac. Hoy pusieron, de hecho, la polémica hoy en Twitter es que alguien se vacunó con Sinovac y se fue a Miami a ponerse Moderna. Y yo digo, bueno, pues eso no te va a hacer nada extra. Tal vez te dan más efectos adversos, pero la protección puede que sea la misma. Pues porque la inmunología no es como tomarse un acetaminofén y no me pasó el dolor de cabeza, entonces me tomo otro para ver si sí, no, pues o sea, la inmunología no funciona así. Entonces, pero miren esta rosada, los cuadros rosados, era una dosis 5 veces más baja y esa funcionó mejor. O sea, bajar la dosis de la vacuna protege mucho más los ratones. Entonces, con este experimento 3 nos llamó mucho la atención eso, o sea, disminuir la dosificación puede mejorar la eficacia, perdón. Ah, bueno, aquí están las foticos de ese experimento, la carga parasitaria que fue como una tendencia, no fue consolidada, pero bueno. Y diseñamos un experimento 4 en el que ya en vez de utilizar, en vez de utilizar 5 microgramos, utilizamos 1. Y miren que todas estas vacunas a 1 con diferentes dosis de CPG son muy protectoras. O sea, miren que el placebo es este negro y muchas de estas curvas siguen el comportamiento que nosotros ya habíamos visto. Esta verde es la de siempre, nosotros siempre ya ponemos esa vacuna que es la que originalmente nos dio bien, entre comillas. Y miren que, por ejemplo, esta amarilla es mucho mejor que la verde, o sea, pudimos optimizar aún más nuestra vacuna. Entonces, ahora nuestra mejor formulación era esta misma, que es la verde, pero en vez de 5, 1 microgramo y funcionó mejor. Aquí están las fotos, miren la diferencia de después de 1 año y medio de trabajo. Al principio todas estas vacunas no servían para nada, excepto esta verde, y ahora al final, después de todo este trabajo, logramos tener un experimento en el que tú tienes un montón de ratones protegidos de la enfermedad. O sea, esto no es mentira. Llevamos 4 o 5 experimentos en los que se repite esto, pues varias, digamos, modificamos dosis, esquemas y todo eso, y funciona. O sea, es verdad, sirve. Y esta es la que mejor funciona, esta amarilla. Miren que casi todos los ratones están protegidos excepto uno. Y eso, digamos, estadísticamente reproducible, perdón, estadísticamente diferente respecto al control en la parasitemia también.
Y este es un consolidado de todos estos experimentos en los que se observa, digamos, claramente que hay unas vacunas protectoras, esta verde y esta amarilla, respecto a otras que son parcialmente protectoras, como esta rosada, o que no protegen, como esta roja, ¿cierto? Tanto en área de lesión, como en el score, como en la parasitemia. Y la conclusión es que la vacunación con esta proteína encapsulada en el liposoma a 1 microgramo con este CPG soluble es altamente protectora y es nuestra mejor formulación hasta el momento, por decirlo así. Bueno, Juan Casas dice, ¿a cuánto tiempo se hizo el seguimiento de las lesiones después de la vacunación? Los experimentos variaron de tiempo, pero a veces eran, este por ejemplo duró 8 semanas, 11 semanas, 9 y 8 también, creo 8. Nuestro modelo es resolutivo, autorresolutivo, es quiere decir que los ratones solitos se curan, por eso es que miren que este control acá, después de la semana 9, empieza a bajar. Estos ratones eventualmente, si uno los deja en el tiempo, ellos se van a curar solos, ¿ok? Pero obviamente las etapas tempranas digamos, o sea, el desarrollo de la lesión nos sirven para probar si la vacuna sirve o no. Vivian dice, ¿por qué creen que pase eso? Pero no sé exactamente en qué parte era. Si me puede preguntar, por favor, exactamente qué pase eso. ¿Qué? Bueno, como conclusiones, uno, se estandarizó la plataforma para la producción de vacunas liposomales. La vacunación con TR liposomal más CpG soluble fue muy protectora, mientras que la formulación soluble no ejercía ninguna protección. La dosificación de los componentes y la composición de la vacuna son factores críticos. Yo siempre lo he dicho, la formulación importa muchísimo. Que porque hay más, pues hay como unas especulaciones, ¿cierto? Nosotros, pues yo no sé a ciencia cierta por qué menos dosis funcionó mejor, pero ahorita les muestro como o sea, qué fue lo que nosotros discutimos pues en el trabajo. Como perspectivas tenemos la coencapsulación de TR y CPG, eso ya se hizo y eso no funcionó bien, o sea, cuando el CPG está por dentro del liposoma, acuérdense que el CPG en todas estas vacunas que funcionaron, el CPG soluble, o sea, por fuera de un liposoma, porque en el primer experimento en el que el CPG estaba por dentro del liposoma, miren que no funcionó bien. Eso quiere decir que, ojo, que que el liposoma puede actuar, o sea, todo esto es complejo, o sea, esto no es sencillo, porque miren que la TR dentro del liposoma sirve, o sea, el liposoma ayuda a que el antígeno funcione, pero el liposoma le quita la actividad adyuvante al CPG, se la quita. Miren la diferencia entre este grupo verde y este grupo naranja, la única diferencia es que acá el CPG es soluble y acá el CPG es encapsulado. Y miren que la diferencia es que cuando tú encapsulas el CPG, como que le quitas lo bueno que tiene el CPG. Entonces, nosotros pensábamos que encapsular los dos iba a funcionar, pero no, eso no funciona tampoco. Queremos modificar los liposomas de CpG para ver si, digamos, algunas características de esos liposomas, o sea, la característica fisicoquímica pueda mejorarlo, pero eso es algo que no hemos hecho. Estamos enfocados ahora en otros proyectos. Este proyecto está como pausado, por decirlo así. Falta una caracterización avanzada y escalamiento y la traslación a humanos. Bueno, estos son como los agradecimientos de toda la vida, que pues yo siempre agradezco a dos grupos de investigación de la UDA que me ayudan mucho, que es Colloides y Biopólimer. Ellos siempre nos han dado apoyo técnico en la caracterización física, nos prestan sus instalaciones y sus equipos. Y también al Centro Nacional de Secuenciación Genómica, porque ellos son los que producen la proteína recombinante. Nosotros no la producimos, ellos son los que la producen. Y este es un proyecto financiado por MinCiencias, la Universidad de Antioquia y la Universidad Remington. Gracias. Y aquí voy a contestar de pronto lo que decía Vivian. Bueno, esto es como la especulación de por qué el CpG no funciona cuando está encapsulado, pero soluble sí. Sin embargo, esto es como complejito porque es probable que el CpG por dentro esté, o sea, como está dentro de una vaina, de una cosa que es el liposoma, tal vez el liposoma obstruye que el CpG interactúe con su receptor que se llama TLR9 dentro de los endosomas. Entonces tal vez obstruye esa interacción. O no deja que drene al nódulo linfático, tal vez el CpG se requiera en el nódulo, no en el sitio de la administración, etcétera. Bueno, hay como una discusión al respecto. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que dosis menores fueron más efectivas? Esta es mi especulación. Yo creo que hay una saturación en el intersticio. Cuando nosotros ponemos una dosis más alta, tal vez se pone demasiado lípido en el intersticio de la base de la cola. Eso se observa un poquito porque los ratones desarrollan como
como unos nodulitos en el sitio de la administración, etcétera, como que se inflama un poco. Entonces eso al ojo se puede ver, mientras que con uno eso no se observaba tanto, o sea, esto digamos es especulativo igual. Nosotros creemos que se genera como una saturación del intersticio y las células dendríticas se confunden, es que ya son, a ellas les gusta capturar partículas, pero que ellas puedan rodearlas, se llaman dendríticas porque ellas tienen como esas, ¿cómo se llaman esos? Pues como unas manitos que cogen, ellas son, evolucionaron para coger cosas, entonces tal vez no puedan coger un grumo, por decirlo así, es como si se formara un grumo donde uno inyecta, tal vez ellos no puedan acceder a ese antígeno, porque se forma como un grumo o un agregado, ¿ok? Cuando se pone demasiada dosis. Lo que yo especulo es que a bajar las dosis también se disminuye la cantidad de lípidos que son capaces de agregarse allí, porque es un lípido catiónico que se adhiere al intersticio, entonces tal vez las células dendríticas tienen más acceso a él. Bueno, Fabián dice, bueno, yo ya acabé, ¿cierto? Entonces voy a como contestar preguntas, pues estos eran como cositas de discusión que tenía, de hecho, después de la diapositiva de gracias. Fabián dice, ¿por qué creen que sea más potente una formulación menor? Eso es como lo que acabo de explicar, pero realmente es especulación. Realmente no sabemos por qué menos dosis funciona más. La inmunología a veces es extraña, ¿cierto? Es contraintuitiva muchas veces. A veces le toca, pues a veces queda uno desconcertado de lo que pasa. Magda pregunta, ¿TR es una proteína? Sí, es una proteína que se llama tripanotión reductasa. Voy a ver si por aquí tengo como fotos de ella. Estos son como unas electroforesis cuando las estábamos caracterizando, ¿cierto? Son proteína. Bueno, esas son cosas de los liposomas. Yo creo que tengo una foto de la, pues como de la estructura de la TR. Esta es la tripanotión reductasa de L. infantum, pues, pero nosotros utilizamos la de Panamensis. Esta es una enzima que es muy importante para el parásito porque, de hecho, cuando los parásitos no tienen esta enzima, ellos se mueren porque no son capaces de infectar. O sea, es una proteína patogénica exclusiva de los tripanosomátidos. Por eso se llama tripanotión, porque es exclusiva de los tripanosomátidos, como la Hispania. Nosotros tenemos un análogo que es el glutatión, ¿cierto? La glutatión reductasa. Nosotros tenemos una proteína que es análoga a ella, pero la estructura es bastante diferente. Por eso es que TR consideramos que es un buen antígeno. Magda dice de qué tamaño es. Ella tiene como 55 kilodalton. Para poder encapsular en estos liposomas el antígeno de ser hidrofílico, no. Los liposomas son muy interesantes porque ellos pueden encapsular. A ver, ¿dónde está eso? Pues yo tengo. Ustedes están haciéndome más preguntas que mis jurados de la tesis, pero bien, porque me parece chévere. Miren que los antígenos se pueden encapsular o se pueden agregar o algo, o sea, se pueden, ¿cómo se dice? Poner en la formulación como en diferentes lugares. Se puede conjugar al lípido de manera covalente, se puede mezclar, simplemente pueden ser las partículas con el antígeno mezclado, se pueden unir de manera no covalente, o sea, coordinado, se puede encapsular por dentro, porque digamos, si es hidrofílico el antígeno, pues queda por dentro. También se puede acomplejar electrostáticamente, es decir, digamos, si el liposoma es catiónico y el antígeno es aniónico, se pueden como pegar como si fuera un imán, ¿cierto? Se pegaría. O también se puede absorber. O si es hidrofóbica, perdón, si es hidrofóbica se puede meter dentro de la bicapa. Por eso es que los liposomas son como interesantes, porque ayudan o sea, son muy versátiles, por decirlo así. Dice, las células dendríticas podrían fagocitar los liposomas. Sí, de hecho, eso es como lo que nosotros creemos que pasa, por eso tienen ese tamaño particular, que es como una micra. A ellos les gusta como fagocitar ese tamaño, porque ese es el tamaño como a las que se parecen las bacterias, etcétera. Dice, ¿se pueden fusionar con otras células? Sí, o sea, hay varias maneras como los liposomas entran a las células. Pues yo creo que tengo un gráfico, no sé si lo tengo acá, no, de cómo creo que lo quité, pero era como las maneras como los liposomas entran a las células. Ah, sí que lo quité porque, bueno, sí, los liposomas pueden entrar de varias maneras. Pueden entrar fusionándose con la membrana, pero para eso uno tendría que formular el liposoma con una cosa que se llama lípidos fusogénicos, para que como que el liposoma se junta a la célula y como que se combinen y el cargamento del liposoma se libera
a la célula. Lo que yo creo que está pasando con estos liposomas que son muy rígidos es que la célula dendrítica se lo está comiendo completamente. Y dentro de ella, o sea, se forma el endosoma y se destruye el liposoma y ahí sigue el procesamiento antigénico. A mí la pregunta es que cómo maneja la propiedad industrial de la vacuna. Eso es un gallo, porque estos liposomas no son una formulación novedosa, que es, digamos, o sea, las patentes buscan como tres cosas, si no estoy mal: novedad, mejora de algo significativa y hay otra cosa. Bueno, no me acuerdo en ese momento, pero de entrada esta formulación no es novedosa, porque los liposomas son usados hace mucho tiempo. Eso ya no se puede patentar, por decirlo así. Ya, de hecho, las patentes de los fármacos que se crearon en los 90 ya sus patentes expiraron y ya ahora hay un montón de biosimilares, así se les llama. Entonces, honestamente, no creo que la formulación se pueda patentar. Tampoco creo que se pueda patentar el antígeno. Entonces, además, esto yo ya lo he presentado 1000 veces, ya se va a publicar un artículo. No creo que pues la propiedad industrial de esto es nada. Pues si hay alguien, un magnate que está viendo esto y le interesa esta vuelta, pues bueno, haga su vacuna, gane plata, si es que usted quiere ganar plata con una enfermedad como estas, ¿no? Pues es que es una enfermedad tropical, esto no es COVID, pues. O sea, es muy difícil. Luis dice que si hemos ensayado con otras especies, no, desafortunadamente todo esto es panamensis, o sea, el antígeno es panamensis, o sea, es una proteína del genoma de panamensis, el modelo es en panamensis, pero nosotros creemos que esto puede ser una proteína que se le llama panantígeno, ¿cierto? Porque como como esa proteína es conservada, yo creo que tengo ese gráfico, esperen. Ustedes están haciendo todas las preguntas que yo ya estoy aquí, o sea, esas diapositivas después de la de gracias eran las diapositivas de por si me preguntaban cosas, y efectivamente sí. Vamos a ver si la tengo. Una lista de las, veanla acá. Miren que la tripanotión reductasa es una, o sea, la tripanotión, ¿qué es esto? Eso es la identidad del gen de la TR con otras secuencias de TRs en otras especies, ¿cierto? Entonces miren que la TR de Panamensis es extremadamente igual a la de Guyanensis y a la de Brasiliensis. Eso quiere decir que probablemente esta vacuna igual funciona para Brasiliensis, igual funciona para Guyanensis, que son Leishmania del subgénero Viania, ¿cierto? O sea, del Nuevo Mundo. Para las leishmanias que no son del subgénero Viania, sino que son del subgénero Leishmania, o sea, Leishmania, Leishmania infantum, Leishmania, Leishmania mexicana, la identidad cae un poco, como al 80%. Entonces es probable que con ellas funcione, pero no estoy seguro. Es probable que también funcione para leptomonas y para tripanosomas. Es muy interesante porque incluso podría ser no solamente para leishmania, sino para tripanosomátidos en general. Y algo interesante es que para músculos, que es el ratón, y el Homo sapiens, que somos nosotros, o sea, está el primo, que es la glutatión reductasa de este gen, la identidad es súper diferente. Entonces no habría riesgo como de autoinmunidad, por decirlo así. O sea, no estamos vacunando con un antígeno que nuestro cuerpo tiene. O sea, la tripanotión reductasa es un antígeno bueno, por decirlo así, o sea, es un antígeno promisorio, porque nosotros no tenemos esa proteína. Entonces, para nosotros, si nos vacunaran con esta proteína a nosotros, nuestro sistema inmune la va a reconocer como algo extraño. La TR recombinante la producimos en la propia Universidad de Antioquia, que es en el Centro Nacional de Secuenciación Genómica, eso queda en la CIU. Es una proteína que nosotros producimos en E. coli. Generar proteínas recombinantes en E. coli es una mierda porque salen con mucho endotoxina, pero nosotros hicimos experimentos en los que se les quitaba esa endotoxina, o sea, con unas columnas se les quita esa endotoxina y hicimos los liposomas, vacunamos los ratones y digamos funciona todo relativamente similar, o sea que con esa endotoxina tampoco hay tanto rollo. Obviamente para uso humano esa endotoxina no es aceptable farmacéuticamente y habría que producir la proteína en una plataforma no bacteriana, pues en una plataforma de una eucariota, que es, por ejemplo, así es como se fabrica la vacuna de Novavax, que se fabrican unas células de insecto, o sea, es algo eucariota. O también hay una vacuna que se produce, la de Medicago, pues para COVID, ¿no? Se produce en tabaco. Es interesante, la producen en las hojas del tabaco. Y hay otra que se la producen
en unas levaduras, en Yersinia, creo que no estoy mal, no es Yersinia pescis, Pichia pastoris, en esa. O sea, lo ideal sería producirla en una plataforma no bacteriana, pero bueno, eso es lo que hay, pues. El problema, entre comillas, patentar es que eso es súper costoso. Patentar en Colombia vale aproximadamente 12 millones de pesos y se demora como 4 años. O sea, eso es un proceso pues largo. Ahí vamos a ver qué pasa. Pues nosotros sí queremos como hacer algo al respecto, pero bueno, ahí, o sea, tenemos otras cosas en el laboratorio un poquito más promisorias al respecto en ese término de propiedad intelectual que esto. Porque honestamente esto es leishmania, bueno, a nadie le importa la leishmaniasis. Pues suena horrible decirlo, pero es la cruda realidad de las enfermedades desatendidas. UAE me alzó la mano. UAM. A ver, Jonathan. No, Jonathan, no te escuchamos. A ver. De pronto ahí ya. A ver, habla. Es que ni siquiera tienes el micrófono abierto. Ya. Ah, se escucha No como en te el fondo, escucho. no, pero no se entiende. Pues de pronto se Mm. escribe. Sí, podría ser que escribiera. No sé si mientras tanto me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta, ya que pues se acabaron y ya que empezaron a tocar el tema de las patentes, David, me gustaría como preguntarte, bueno, tú dijiste que ustedes querían hacer algo con esto, ¿no? Entonces digamos que mi pregunta estaría más encaminada hacia teniendo en cuenta, y yo veo que ustedes son muy conscientes que las enfermedades infecciosas desatendidas tienen una erosión en la disponibilidad de tecnologías justamente por este fallo del mercado, ¿no? Que hace que la demanda de estas tecnologías no sea significativa o representativa para poder estimular otros procesos de escalamiento que son mucho más costosos que la etapa preclínica, ¿no? Yo sé que esta etapa preclínica fue financiada con recursos públicos y digamos que de por sí, si esto ya fue un gran esfuerzo y fue como como el trabajo de tu maestría, no me imagino cómo sería pues escalar esto a ensayos clínicos, a hacerlo con personas y con un grupo muy alto de personas conforme van avanzando las fases de los ensayos. Entonces, digamos que mi pregunta sería cómo ustedes han pensado en alternativas o digamos dentro de los grupos de investigación se han venido discutiendo cómo pueden escalarse estas iniciativas tan específicas teniendo el problema que tienen las enfermedades desatendidas. Eh, bueno, o sea, con Leishmania hay un problema y es precisamente eso, que no a mucha gente le importa. Claro que Leishmania tiene relativamente buena financiación respecto a otras, pues que definitivamente sí están muy desatendidas. En nuestro laboratorio, digamos, nos interesa un poquito más esa parte de patentes para otras cosas. O sea, nosotros para Leishmania hemos desarrollado unas terapias que de pronto eso sí sea más fácilmente patentado, por decirlo así. Y para otras enfermedades, nosotros no nos especializamos solamente en Leishmania, sino en enfermedades inflamatorias crónicas, como cardiovasculares, autoinmunes y eso. Y allí, digamos, también tenemos otras desarrollos como más patentables, por decirlo así, o más interesantes. Sin embargo, como que, ¿cuál sería como la continuación que yo vislumbraría en esta línea? No creo creo que es algo más mecanístico. Es decir, digamos, no tanto algo como comercial, sino como seguir explorando cuáles son los mecanismos de protección detrás de esto eh, y jugar un poco más con esta formulación. Como les comenté, esta formulación es una formulación muy estándar, por decirlo así, que no es como que se pueda como patentar y ya, ¿cierto? Habría que desarrollar unas partículas que sean patentables, como las que desarrollaron Pfizer, perdón, BioNTech y Moderna, que esas son unas partículas que ellos
patentaron muy particulares. No sé, yo por aquí tengo una diapositiva, no sé si quieren que hablemos un poquito de cómo, de qué es lo que ellos patentaron y por qué es diferente a lo que nosotros patentamos también. Si quieren, Laura, en un momentico, eso se llamaba vacunas COVID. Claro. Sobre todo porque las patentes como que se suelen ver como el incentivo por excelencia para el escalamiento, ¿no? Es como tú cómo vas a Exacto. escalar si no tienes una patente y de pronto no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Mira, lo que pasa con una patente es que le Y toca, como o sea, si digamos uno va a hacer una patente para luego encontrar a alguien que la financie, o sea, o que te la licencie para explotarla, entonces vos sos el que tienes que correr con los gastos de escribir la patente y de someterla y todo, y eso, como te digo, puede valer por ahí 12 millones de pesos acá en Colombia solamente. O sea, eso no queda patentado para otros países, acá en Colombia, en otros países hay que hacer otros procesos, etcétera. Y entonces, si vos no tenés ninguna empresa y haces esto, corres el riesgo de que a nadie le interese y que a nadie quiera, pues, licenciar tu patente. Si, digamos, llega una farmacéutica que dice, me interesa este desarrollo, patentémoslo juntos, yo pago todo, yo les, digamos, les financio proyectos en los que mejoremos la formulación o algo así, digamos, ese sería una vaina más racional o, digamos, con una dirección más clara, pero eso es difícil para esta enfermedad, o sea, ninguna farmacéutica va a llegar a decirte, hagamos una vacuna para esto, pues porque es que esto da en países, o sea, es que incluso dentro de los países le da a las personas más pobres, o sea, acá en Colombia, por ejemplo, esto no da en ambientes urbanos, todo es en ambientes eh, rurales. Mm, estoy buscando la diapo, voy a ver si la encuentro. Eh, listo, creo que ya la encontré. Esto es una presentación que hice otro día para de COVID. Eh, ay, no, creo que abrí la versión corta que no era. Ah, esta, perdón. Esta es una versión cortica que hice en otro lado. Esta es la larga, sí. Que de hecho aquí yo empecé hablando de cómo funcionan las vacunas. Hay una grabación en YouTube, por si a alguien le interesa, creo que esto lo grabaron y quedó en YouTube, cómo funcionan las vacunas, digamos la costo efectividad de las vacunas, cuáles son las enfermedades que requieren vacunas. En esta época todavía no, esta diapositiva fue pre-COVID, o sea, no había COVID en esa época. Eh, chun, chun, chun. Esto es lo de BioNTech. Miren que BioNTech tiene dos desarrollos especiales. Los dos desarrollos que ellos hicieron especiales fue la tecnología del ARN mensajero y la tecnología de encapsulación, como por decirlo, el liposoma, ¿cierto? Estas dos cosas son las que ellos patentaron, tanto su mRNA modificado, propiamente dicho, ellos lo modificaron para hacer varias cosas. Eso está acá, creo. A ver, sí. Ellos lo que hicieron fue modificar el ARN mensajero para que tuviera una mejor expresión de la proteína, para que tuviera más estabilidad, para que, o sea, es decir, para que fuera más traducible, más durable, o sea, que dure mucho más, tener un tiempo de vida incrementado y adicionalmente no fuera inmunogénico, porque los ARNs no modificados, ¿cierto? Que son en esta diapositiva, es esta cosa acá a la izquierda, los ARNs no modificados alertan unos sensores que son unos sensores que producen interferones de tipo 1 y los degradan. Entonces ese ARN no logra ser eh, traducido y si no se traduce, pues no se genera el antígeno y si no se genera el antígeno, pues esa vacuna no sirve para nada. Entonces ellos lo que hicieron fue modificar el ARN mensajero de varias maneras, o sea, es un ARN mensajero bastante modificado y adicionalmente encapsularon en unas partículas. Miren que ellos, había un montón de partículas en las que ellas podían echar mano y finalmente echaron mano de unas partículas compuestas por unos lípidos de última generación que ellos mismos sintetizan. O sea, miren que estos son unos estudios pues, de Moderna que sacaron hace tiempo, pues no hace tiempo, pues como en el 2018 y eso. Eh, miren, por ejemplo, este es el lípido que utiliza la vacuna de Moderna. Eso uno lo puede ir a encontrar en los artículos de ellos. O sea, uno puede ir a ver cuál es la formulación de la vacuna de Moderna. Eso no es secreto.
De hecho, el día que se reveló la formulación, todo el mundo en Twitter estaba ya con, o sea, todo el mundo ya sabe cuál era la formulación de estas vacunas. Esta es la que utilizaba BioNTech y CureVac. ¿Y qué es lo interesante de estos lípidos? Es que estos lípidos han sido estudiados cuidadosamente. Este es un artículo muy bonito, se lo recomiendo si a este tema les interesa eh, en el que ellos mostraron cuáles de un montón de lípidos que ellos tenían generaban la mejor inmunogenicidad y como con un buen balance de seguridad, o sea, que no fueran inseguros. ¿Listo? Pero esos lípidos son fabricados por ellos mismos. Y ellos sacaron este artículo, supongo que después de que tuvieran la patente de ese lípido. O sea, ellos, este artículo no revelaron esto sin antes tener la protección de la patente. Entonces, miren que, no sé, yo creo que el futuro de la vacunología en ese tema de patentes debe ir dirigido a dos cosas, de cómo tú patentas el antígeno. En este caso, ellos patentaron un ARN modificado, porque uno no puede patentar el gen de la spike de SARS-CoV-2, o sea, eso no se puede patentar, ¿cierto? Eso es una cosa natural, tú no puedes patentar la espícula de un virus. Es como yo decir, no, mañana patentó un ojo tuyo. Pues, o sea, eso es natural, eso no es patentable. Entonces, ellos, ¿cómo hicieron que eso fuera patentable? Pues todos los desarrollos para modificar ese ARNM para que fuera algo eh, que tuviera un mejor prospecto como una vacuna. Si nosotros quisiéramos vacunar nuestro antígeno, tendríamos que modificarlo un poquito, modificarlo un poco, que nadie sepa qué se le hizo y que siga siendo protector, algo así, diría yo. Y lo otro es, digamos, el tema de los lípidos. Ellos desarrollaron sus propios lípidos. Los lípidos que yo usé son literalmente los más simples de todos y como que todo el mundo tiene acceso a, o sea, eso es no patentable. Yo creería que, digamos, las patentes en inmunología, en vacunología van hacia esas dos cosas. Y, por ejemplo, Novavax, que es otra vacuna muy, muy bacana, muy interesante, ellos patentaron la manera como ellos extraen las saponinas de un árbol, de este árbol. Ellos patentaron estas partículas parecidas a virus. Ellos pegan sus antígenos en unas partículas. Ellos patentaron la manera de hacer esa partícula y ellos patentaron su antígeno. Ellos tienen un antígeno que no es la misma proteína de la spike, es un antígeno modificado. Pero eso ya está todo patentado porque todo eso ya está publicado en Science. Miren que uno lo puede ver y todo, o sea, eso ya, y miren que ahí dicen que fue lo que hicieron, o sea, ellos ya revelaron todo, solamente que nadie puede sacar provecho económico de eso porque eso ya está patentado, ¿cierto? Pero ellos patentaron modificaciones de la formulación. Y de hecho desde hace mucho tiempo, porque miren, 2014, este mismo artículo lo decía, este artículo es del 2016, ya lo decía. ¿Okay? Por ahí Jonathan había escrito una pregunta, dice, por favor cuéntanos todo el Sí, proceso Jonathan, burocrático, la búsqueda de recursos. ¿Cómo vender la idea que no es rentable? Desafíos. Ok. ¿Han enfrentado convocatorias amarradas a patentes? Sí. Eh, bueno, Jonathan está preguntando. Todo el proceso burocrático. Bueno, mm, hacer ciencia en Colombia es unos días estresante y cansón y desagradecido y otros días es divertido, pero yo creería, haciendo un balance que no suena muy optimista, que son más los días que es desagradecido y maluco, pero bueno. Dice, la búsqueda de recursos es difícil. Yo creo que uno tiene que tener como unas ideas muy sólidas, escribir muy bien los proyectos, o sea, someterse a las convocatorias, leer muy bien la convocatoria, qué es lo que te está pidiendo. O sea, hay convocatorias que son muy específicas. Tú no puedes irte con un proyecto que como que no aplique como con el espíritu de la convocatoria. Yo creo que eso es importante. Hay que diversificar la búsqueda de los recursos, o sea, buscar recursos tanto públicos como privados, internacionales, nacionales, recursos que sean pequeños, recursos muy grandes, o sea, eso hay que tirarle a todo, porque uno no se puede dar el lujo como escoger, o sea, acá en Colombia le toca a uno, pues, tirarse al agua de todo sentido, ¿cierto? ¿Cómo vender una idea que no es muy rentable? Bueno, resulta que nosotros como tenemos una línea de investigación en Leish, y acá en Colombia relativamente se financian enfermedades tropicales. Eso, digamos, es común en este país, digamos, desde dineros públicos. Entonces, obviamente hay que vender bien la idea, pero en mi opinión no es tan difícil. O sea, no es que sea mucho más difícil que otras enfermedades más taquilleras, por decirlo así. O sea, enfermedades cardiovasculares y eso. Obviamente, usualmente cuando hay reparticiones de dineros, le dan mucho más plata a esas otras que a estas, pero yo creo que ahí es donde uno tiene que saber, pues, cómo elegir.
Desafíos que han tenido de financiación y búsqueda de reactivos. No, pues por ejemplo, este proyecto fue financiado por la UDA, pero la UDA como que se demoró en girar recursos, pues como que nos ganamos la convocatoria, pero se demoró en girar y mucha parte de lo primero que era la formulación, eso tocó hacerlo con dineros del grupo. Afortunadamente mi grupo pues como que siempre ha sido muy bien administrado, entonces como que había un dinero, como que con eso se adelantaron varias cosas. Cuando llegó la plata, se hizo como pues como un saneamiento de esos recursos, obviamente todo de manera muy legal, porque era un error de la universidad no girar la plata rápido. O sea, es un error, le toca a uno como volverse administrador. De hecho, yo soy como más o menos el administrador también de mi grupo. O sea, yo soy como la persona que hace las compras, como la persona que revisa que los mantenimientos estén al día. O sea, todo eso yo hago como unas funciones también sí, de lab manager, por decirlo así. O sea, mi jefe está como demasiado ocupado para esas cosas. Entonces a mí es el que me toca, entonces es horrible porque le toca a uno pelear con la universidad, con conciencias, con todo el mundo, pero bueno, ahí pues, o sea, pues eso es como lo que hay que hacer. Bueno, frustraciones y alegrías, pues frustraciones muchas. Los liposomas de TR fueron bastante difíciles de fabricar. Ellos eran, o sea, la formulación a veces no funcionaba. La cuantificación de ellos es mamona, 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 porque eso eran unas electroforesis que se demoraban como un día, como 2 días en salir. Y eso era todo el día con una hijo de madre electroforesis y a veces eso quedaba mal y tocaba repetirlo. Entonces era súper frustrante solo para saber la dosificación. Entonces eso, digamos, sí tocó como muchas frustraciones en ese sentido, pero la verdad, pues muy felices cuando vimos ese primer resultado de que, y digamos, no tuvo que, o sea, uno no espera hasta el final, o sea, desde la semana 3 o 4 ya se estaba viendo como que la curva estaba como separándose del control y yo estaba como, ¿será esto verdad o no? Mira que estos ratones, yo, o sea, todo mi laboratorio fue a ver esos ratones, o sea, todo, pues, yo le mostraba a todo el mundo, yo le decía, ve, decime, esta oreja está menos infectada que la otra, o sea, tiene una lesión más pequeña, ¿cierto? O sea, no soy yo con los ojos del deseo queriendo que el ratón esté protegido, no, pues todo el mundo me decía, sí, esta oreja está menos infectada, o sea, sí se iba viendo como que estaba funcionando. Entonces eso fue como, pues muy bueno. Y sobre que si hemos enfrentado convocatorias amarradas a patentes, sí, de hecho el proyecto que tenemos actualmente es un proyecto de desarrollo tecnológico y uno de los entregables obligatorios de ese tipo de convocatoria es que haya una patente. Entonces ahí estamos. Probablemente el otro año nuestro grupo vaya a tener una patente. Pues someter la patente, ¿no? O sea, ellos la conceden en muchos años, como en 2 o 3, pero al menos pues como someterla. Ese fue el compromiso. Dice, opinión sobre el actual modelo de financiamiento de ciencia. A ver, o sea, a mí me parece que Colombia tiene como un modelo que no me parece. A ver, yo tengo dos peros con el modelo de financiamiento de ciencia en Colombia. Primero, que no hay muchos recursos. O sea, MinCiencias no tiene un presupuesto alto, ¿cierto? Hay, digamos, unos recursos por regalías que son altos. O sea, me parece que regalías da buena plata, por decirlo así. Pero a veces siento que las convocatorias son muy, o sea, tiene muchas trabas, tiene muchos peros, a veces que te exigen que haya alianzas, entonces vaya, busque pues 2 o 3 aliados, colaboradores, eso es complicado porque hacer colaboraciones en Colombia es difícil, o sea, trabajar, si ya es difícil trabajar en la misma universidad de uno, ahora que le exijan a uno que trabaje con una universidad y una empresa, bueno, vaya, consiga la empresa y la universidad, o sea, eso es difícil, a veces amarran mucho a condiciones muy difíciles de cumplir. O sea, porque simplemente no sacan una convocatoria que digan proyectos de investigación, punto, ahí está plata, fin. O sea, ya, uno hace lo que uno quiera y no hay compromisos de nada raro. O sea, publicar un artículo, formar un estudiante, listo, te lo valgo. Pero que no te pidan tener 3 alianzas, publicar 2 artículos, graduar 2 doctores por 100 millones de pesos, no, pues es que pues no dan esos balances. Entonces yo creo que falta plata y segundo también falta como que listo, si hay convocatorias particulares para algo, sáquenlas, pero saquen 2 o 3 convocatorias un poquito más libres o un poquito más tranquilas. A veces restringen mucho las líneas. Por ejemplo, regalías, o sea, regalías, ahora también los tiempos. De hecho, esta semana se cierra digamos, regalías, pero hay primero que enviar unos datos a la U. Entonces, esta semana se cierra una vaina de regalías que, parce, salió hace 2 semanas. Pues, ¿quién escribe un buen proyecto en 2 o 3 semanas? O sea, dieron muy poquito tiempo para conseguir todo, aparte de unas vainas legales, porque si es con empresas te toca hacer como unas vainas legales de que una alianza, entonces que el costo no se quede de gobernanza,
que el costo no se quede propiedad intelectual, o sea, y nosotros no somos abogados, eso lo tienen que hacer unas personas en la universidad que apoyan eso, y esas personas pues están ocupadas todo el tiempo, o sea, eso no se puede así como de, ve, mañana por favor ayudarme a hacer esta cosa de gobernanza, pues no, eso es difícil, entonces a veces pienso que hay como unas vainas arbitrarias, pues, a pesar de que son proyectos que tienen bastante, o sea, que daban bastante plata, y ahora también como que encasillaron mucho las líneas. Por ejemplo, en Antioquia, porque eso es por departamento, porque es por regalías, Antioquia seleccionó es que dos líneas, energía, o sea, investigación como en alternativas energéticas y otra de disque tecnologías en educación. Pues y ya, o sea, no hay nada de inmunología, no hay nada de vacunas, no hay nada de ciencias biomédicas, o sea, eran esas dos cosas súper particulares, entonces a veces es como que también muy restringido a qué uno se puede presentar. Pues se dice, todo está publicado, bueno, esto no está publicado porque mi jefe, pues nosotros somos muy demorados en publicar, o sea, ese es un problema de nuestro laboratorio, que es que nos demoramos mucho, pero bueno, va a ser David, publicado. qué pena interrumpirte. Creo que Dime. José se refiere como a ese momento en el que tú dijiste que toda la información, por ejemplo, de ciertas vacunas como Moderna, pues ya se Ah, encontraba publicada, sino que pues no se podía aprovechar. Ah, es que las patentes también se publican, o sea, las patentes, o sea, tú puedes ir a Google Patents y buscar allí una patente y tú lees todo de cómo ellos hacen todo. ¿Cuál es el tema con la patente? El tema con la patente no es el secreto, el tema con la patente es que tú no puedes explotar comercialmente esa invención. O sea, eso está ahí si tú quieres hacerlo, pero no lo puedes explotar comercialmente. O sea, las patentes no es una manera de guardar un secreto. De hecho, las patentes es todo lo contrario. Tú sometes una patente y la patente es libre para que todo el mundo la lea. Eso es open access. O sea, las patentes están libres para que usted lea la patente de que cómo hacen un celular, que cómo hacen un monitor, que cómo hacen un bombillo, que cómo hacen un car. Todo eso está ahí publicado. El problema es que tú no puedes ir a hacer un celular igual al de esta marca porque la patente lo que te reserva es el derecho de ganar dinero utilizando esa invención. De pronto hay otra cosa que sí es un secreto, que es una modalidad de propiedad intelectual que se llama secreto industrial. Los secretos industriales sí son secretos industriales, eso es un know-how que tienen las empresas y eso sí no está publicado, porque eso solamente lo sabe una empresa particular y saca dinero con eso. ¿Cuál es el problema? Que si ese secreto se filtra, y eso no está patentado porque tú no quieres contar tu secreto, porque la patente lo contaría, entonces cualquiera eh, sí podría ser tu invención, entre comillas, o coger tu secreto y a fabricarlo. O sea, por ejemplo, si Smirnoff cogiera, o sea, nadie sabe cómo se fabrica una Smirnoff, eso es un secreto industrial, pero yo soy un espía y me pillé la fórmula de cómo hacer eso, yo puedo montar mi empresa y hacer lo mismo y Smirnoff no me puede demandar porque les robé ese secreto industrial. Yo puedo decir que no me lo soñé y me lo inventé y que quedó muy parecido y ya, ¿cierto? Pero Smirnoff también que puede hacer patentar esto, eso sale público, todo el mundo puede ver esa patente, pero nadie puede sacar dinero utilizando esa invención. Ahora bien, uno también puede patentar y luego publicar. Pero si tú publicas antes de la patente, eso anula la patente, porque la publicación ya le quita la novedad a la patente. Por eso es que eso a veces es un lío. O sea, eso es una dicotomía de los grupos de investigación muy tesos, porque a veces uno dice publicamos o patentamos, esperamos la patente para publicar, o sea, ¿cómo armonizamos a veces compromisos? Porque a veces, por ejemplo, en el proyecto que tenemos actualmente, tenemos el compromiso de patente y publicación. O sea, que obligatoriamente hay que primero someter la patente y luego publicar. Y si la patente se demora un año, pues eso es un retraso de un año en el que sale el artículo. Entonces, eso, bueno, así es hacer, digamos, ciencia en Colombia, pero bueno, en todo el mundo. Yo creo que esas son como son cosas que suceden en todo el mundo. Eso no es exclusivo, pues, de este país. De hecho, la oficina de patentes en Colombia es de las más rápidas del mundo. Ay, si no las hubiera creído, es posible que con la información disponible se pudiera hacer una... Otra cosa que muchas veces no dicen las patentes o las publicaciones es, digamos, unos detalles muy específicos de la metodología, que eso se llama know-how. Entonces, el know-how sí puede poner una barrera a que uno copie o que uno pueda utilizar un desarrollo de algo para volverlo un producto. O sea, por ejemplo, si nosotros publicáramos esto
y una farmacéutica quisiera hacer esta vacuna realidad y venderla, a ellos igual les va a tocar investigar, o sea, adaptar todo esto y así, porque no es como que nuestro artículo vaya a decir paso a paso, pues, todo lo que nosotros hicimos, no, porque los artículos no, o sea, cuentan como lo básico, pero no todo, ¿cierto? Ni las patentes tampoco cuentan todo, así uno diga que las patentes se supone que deben ser súper específicas, no, las patentes a veces no son tan específicas y ahí es donde la gente mete pues como venenos, pues como restricciones de acceso a sus invenciones. Ujú. Sí, sí, de hecho creo que es justamente como eso, ¿no? Se puede decir que si bien es cierto que esta información es pública, la que se tiene en las patentes, no necesariamente quiere decir que estén todos los detalles de cómo se hace el procedimiento, ¿no? Evidentemente, digamos que cada empresa tendría el reto de adaptarlo. Yo creo que también es una de las exigencias que hay respecto de la liberación de las patentes a las vacunas para la COVID-19, por ejemplo, que no solo se haga con eso, sino que sea con el know-how, ¿no? Que por voluntad se ponga a disposición todo el conocimiento para poder tenerlas lo más pronto posible. Considero que es muy interesante y creo que con esto podemos terminar si no hay más preguntas, que es muy interesante que entonces tú dices que el desarrollo preclínico de la vacuna de la que estamos hablando para la leishmaniasis fue hecha en gran parte con conocimiento que ya estaba en dominio público antes. Sí, pues digamos las bases y como las ideas, sí, pero no, o sea, por ejemplo, el antígeno sí fue descubierto por nosotros, por ejemplo, nosotros pues desarrollamos como la manera como se preparan esas vacunas, pero a nivel de laboratorio, entonces a nadie le importa algo a nivel de laboratorio, porque nosotros hacemos literalmente un ml, porque un mililitro, pues un mililitro, pues un vial, o sea, un vial de una vacuna, eso no sirve, pues entre comillas, a nivel comercial o algo así, eso no funciona. Eso habría que escalarlo, etcétera, y eso ya es otro desarrollo. O sea, nosotros ahí ya no tendríamos nada que ver con eso, por ejemplo. O sea, eso de tema de patente y propiedad intelectual es bastante complejo. O sea, eso es un área muy, muy, muy compleja. Jonathan dice, qué pesar no haber podido hablar. Sí, qué lástima, Jonathan. Espero porfa compartas este espacio a más científicos que creas que tienen trabajos interesantes. La verdad es que, David, a nosotros nos gustaría mucho agradecerte tu participación. Muchas gracias por estar acá, por explicarnos también de forma como tan clara cómo funcionan las vacunas en general y cómo fue este experimento que parece que lo sufrieron bastante. Yo no soy científica, entonces no sé cómo es sufrir en un laboratorio, pero asumo que se sufre mucho. Y Un pues poco a nada, veces. muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar y pues si tú o alguno de los presentes de quienes nos están escuchando tienen como información de iniciativas de este estilo que sea como interesante compartir y divulgar, pues estaría chévere porque siento que también como que este conocimiento muchas veces se queda muy engavetado, ¿no? Es como se queda en los repositorios institucionales, se mueve en la academia, pero la gente no sabe qué es lo que se está haciendo y cómo se hace ciencia en Colombia. Y realmente yo creo que antes de preocuparnos como por patentar tanto y por ver cómo protegemos lo que creamos, creo que Colombia en el estado de avance de desarrollo tecnológico en el que está, pues debería preocuparse también por utilizar lo que ya está y optimizarlo y crear procesos a través de eso, aprovechando el dominio público, porque realmente así fue como se ha hecho en otras partes. No podemos empezar sencillamente protegiendo y usando todo lo que está protegido y ya, ¿no? Exacto. Listo. Bueno, David, no sé si tienes algo más que decir, que decirle al público que muy atentamente estuvieron muy juiciosos desde las 6 de la tarde en punto. Sí, se quedaron bastante. Sí, había Felipe Zamudio, creo que alzó la mano ahora. Y allí puse en el chat. Sí, sí, sí. Ok, dale. Eh, qué pena. David, no, pues agradecerle y felicitarlo. Se le nota la claridad que es un experto en la materia. Y pues debido, digamos, que tiene un público
yo creo que lleno de abogados. Por acá está el doctor David Betancourt del externado, Luisa, Camila, de la militar, es abogados. Sí, usted pudo transmitir, digamos, ese conocimiento técnico de una manera tan clara que a nosotros los abogados, digamos, podemos adoptar ese conocimiento y aplicarlo, digamos, en nuestras áreas de práctica, en nuestros trabajos y demás, y pues, o sea, nos brindaría, digamos, mucha ayuda. Mi invitación es a, pues, a reiterar nuestro agradecimiento y a invitarlo también a nuestras áreas de estudio, en el externado, en la militar. De pronto cuadramos una sesión para que haya también estudiantes del externado y de la militar, pues lo escuchen, de la nacional también, obviamente, lo escuchen de pronto más enfocado en el tema de las vacunas del COVID-19 y demás. Estaría súper invitado. Bueno, te lo estaremos molestando hoy. Muchas gracias, y también muchas gracias a Luisa y a Jonathan por la organización del evento. Vale, creo que Camila había alzado la mano y también puse en un chat el link a esta presentación que alguna vez hice de vacunas de COVID. Camila, ¿puedes hablar? Lo siento, estaba hablando con el micrófono apagado y no me había dado cuenta. Quiero agradecerte personalmente por este tipo de charlas. Como dijo Felipe, para nosotros como abogados a veces este tipo de temas se nos complican un poco, pero ver y lograr entender, digamos, cómo se puede producir una vacuna me parece increíble. Nuestro capítulo, al igual como el de las otras U, pues está como muy interesado en aprender de esto, y pues por el cruce de horarios y demás, los chicos de la Facultad de Medicina pues no pudieron conectarse mucho. No sé si así como pues nos invita Felipe podamos ya pues cuadrar una reunión, así sea para este mismo tema. Sé que para ellos será muy grato conocer respecto a tu vacuna y respecto a la investigación, pues porque ellos son médicos, ¿sí? No sé si de casualidad pues haya esa pues disponibilidad o si se pueda cuadrar algún tipo de charla con Jonathan y con Luisa para que pues ellos, los chicos de medicina, pues sepan respecto a esto. Más que ellos en sus años rurales, pues se van a ver más enfrentados a este tipo de enfermedades que de pronto no se ven aquí en la ciudad muy comúnmente. Y pues nada, agradecerte en verdad, pues estoy muy feliz de conocer este tipo de temas. Tenía muchas preguntas, pero algunas veces considero que pueden ser muy bobas para los presentes, pero no, en serio, muchas gracias por la charla. Con gusto. Listo, entonces no siendo más, y si tú no tienes nada más que decir, pues no resta más que pues agradecerte y cerrar la sesión. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, gracias a todos y todas los presentes. Buenas noches para todos, estén pendientes que subiremos la transmisión de la sesión. Hasta luego. Hasta luego. Chao.